Capítulo séptimo. Segunda parte de la batalla de las Navas de Tolosa. Al amanecer del día 16 de julio de 1212, los ejércitos estaban desplegados y preparados para el combate. En la llanura los cristianos se dividían en tres grandes cuerpos. El centro lo formaban las tropas de Castilla al mando de Alfonso VIII. A su izquierda estaba situado Pedro II de Aragón con sus mesnadas, y a su derecha los navarros de Sancho el Fuerte. En vanguardia, en el centro, que iba a ser el eje de la batalla, se encontraba un ejército mandado por el veterano don Diego López de Haro, seguido de las órdenes militares: los templarios, los hospitalarios, los de Santiago y los de Calatrava, con su maestre don Ruiz Díaz de Yanguas al frente de ellos. Enfrente, el ejército almohade se colocó formando tres líneas, siguiendo su concepto de la guerra, que, aunque distinto al de los cristianos, no por ello era menos peligroso. La primera línea la formaban las tropas ligeras, la segunda todo el etéreo ejército que se había formado con todos los voluntarios del imperio y del Al-Andalus, y en retaguardia estaban situados los almohades propiamente dichos, los cuales ocupaban la ladera del Cerro de los Olivares, en cuya cima Al-Nasir había dispuesto su magnífica tienda roja. Los almohades habían reunido allí más de 400.000 combatientes. Los cristianos no tenían siquiera la cuarta parte. La cristiandad no había conocido jamás hora tan grave ni tan decisiva, ni combate tan formidablemente preparado. La batalla fue terrible. Unas veces parecía iban a dominar los cristianos, otras los almohades. Pero por disensiones internas entre los moros andaluces y Mohamed, los moros andaluces, llegada la hora crítica, volvieron riendas y abandonaron el campo de batalla. Sobre un montículo se hallaba la lujosa tienda del emir, defendida por una muralla humana de 10.000 negros encadenados, los unos a los otros, enterrados hasta las rodillas, y armados con terribles lanzas clavadas oblicuamente en tierra. Eran los Imesebelen. Interrumpo el relato con la pregunta: ¿habéis oído hablar alguna vez de los Imesebelen? Estos son, porque siguen siendo, una tropa de fanáticos que por un juramento ofrecen sus vidas en defensa del Islam, haciéndose atar por sus rodillas para así asegurarse de su sacrificio si llega el caso. Pero volvamos a nuestro relato de la batalla de las Navas. Mientras la cruel batalla se llevaba a cabo, cuenta un cronista árabe que Al-Nasir se sentó sobre su escudo en la puerta de la tienda, y durante el tiempo que duró esta, permaneció leyendo el Corán. Lo que no dice el cronista es que su lectura fue interrumpida en el justo momento en que la batalla se estaba perdiendo, y sin tener escrúpulo huyó, abandonando a su suerte a todos aquellos que estaban muriendo por él. La batalla tuvo sus momentos de gran incertidumbre. En algunos momentos las tropas cristianas desfallecieron en algún modo, lo cual fue inmediatamente visto por el rey Alfonso VIII, que, según cuenta la crónica del arzobispo de Toledo, le dijo al rey: «Arzobispo,
vos y yo aquí muramos. Arzobispo: non quiera Dios que aquí murades, antes aquí habedes de triunfar de los enemigos. El rey: entonces vayamos a prisa a socorrer a los de la primera haz, que están en grande ahincamiento. Y cargando al frente de su cuerpo de ejército, corrió a la batalla en la ladera del palenque del Miramamolín. Al propio tiempo, como si estuvieran sincronizados sus movimientos con el ejército del centro, los otros cuerpos mandados por los reyes de Aragón y Navarra entraron en combate, cerrando al ejército almohade en una terrible y certeza tenaza. Momento terrible aquel. Sin duda, dicha tenaza no era la decisiva. Si dicha carga no era capaz de arrollar el dispositivo almohade, en estos instantes estaba el éxito de la batalla, pues si era retenida, las tropas quedarían desorganizadas y a merced del ejército ligero de los moros. El ímpetu de los 3 reyes cristianos que enfilaron como objetivo al llegar al palenque de Al-Nasir arrolló a las tropas almohades que cubrían la tercera y la más selecta línea de los almohades. Valerosos caballeros emprendieron el asalto de la tienda de Miramamolín, y muchos de ellos fueron víctimas de la terrible barrera negra de los Imesebelen. ¿Cómo romper esta valla de carne y de hierro? De repente un caballero montando un brioso corcel dio un salto prodigioso por encima de la barrera negra. Era don Álvar Núñez de Lara. A continuación, el rey de Navarra, Sancho el Fuerte, logró romper la cadena infernal y penetró en el interior de la empalizada. Es por esto por lo que desde entonces se incorporaron las cadenas al escudo de Navarra. Apenas tuvo tiempo el emir para saltar sobre su caballo y huir hacia Jaén, seguido de los restos de su ejército vencido, que los cruzados acosaron hasta la noche. 200.000 musulmanes cubrieron con sus cadáveres el campo de batalla. La carnicería fue tal que se cuenta que los caballos apenas podían circular por el lugar. La persecución fue feroz, y perseguidos y perseguidores atravesaron el abandonado campo almohade y prosiguieron hacia el sur. El ejército cristiano, tras descansar 2 días, se dividió en varios cuerpos y se dirigieron a la conquista de los castillos de Vilches, Baños y Tolosa, los cuales constituían la defensa de la región inmediata al puerto de Despeñaperros. Llegados a ellos, fueron totalmente aniquilados, y de tal forma corrió la noticia que cuando a los 3 días de la batalla el ejército cristiano llegó a las puertas de Baeza, encontraron la ciudad totalmente desierta, pues sus habitantes se habían replegado a la cercana ciudad de Úbeda. Al día siguiente sitiaron esta ciudad, abarrotada de refugiados de Baeza y del resto del ejército de las Navas. El día 23, tras hacer el descanso dominical, los cristianos asaltaron la ciudad por varios sitios a la vez. El rey de Aragón hizo volar una de sus más importantes torres y los cruzados penetraron por dicha brecha e invadieron la ciudad. Los árabes que pudieron se refugiaron en el barrio alto y desde allí ofrecieron comprar la paz y sus vidas mediante un buen rescate. Pero los reyes, aunque en un principio aceptaron hacer el cambio por la importantísima suma
de 1 millón de maravedíes en oro, tuvieron que retractarse, pues siguiendo las normas establecidas por la cruzada, sólo podían ser apresados o muertos, para así desmantelar totalmente el sistema defensivo mahometano. Y así fue como la ciudad de Úbeda fue derruida, y sus habitantes unos muertos, aquellos que no se entregaron, y otros reducidos a la esclavitud, siendo repartidos entre los nobles y órdenes militares. Después de esto, Alfonso VIII volvió a Castilla, y llegando a Toledo entró en la ciudad embriagado por la gloria de tan señalada victoria, habiendo cumplidamente vengado su desastre de Alarcos. Ciertamente la batalla de las Navas de Tolosa marcó un hito en la historia de España. Con la victoria de los cristianos se alejó el peligro de una invasión musulmana sobre los reinos cristianos, y además ayudó al desmembramiento del reino almohade en el Al-Andalus. ¿Y qué pasó con el emir Al-Nasir? Al-Nasir nunca se repuso del desastre. Huyó a su capital africana de Marrakech, donde cedió el trono a su hijo Abu Yaqub, y allí, encerrado en su palacio, se dio a los placeres y al vino, muriendo 2 años después de su derrota. Se dice que envenenado. Pocos meses después de la muerte del Miramamolín, Alfonso VIII, cuando se encaminaba con su corte hacia la frontera de Portugal para entrevistarse con su yerno el rey, sufre una virulenta calentura que le lleva a la muerte. En plena tierra castellana, bajo una encina del puerto de Fresneda, muere el insigne vencedor de las Navas de Tolosa. Rodeado de sus seres queridos, moría el día 6 de octubre de 1214. El cortejo fúnebre retornó hacia Burgos lentamente. Llegaron al monasterio de las Huelgas en Burgos, que él había fundado años atrás, siendo enterrado en las claustrillas del monasterio de manos de los obispos don Rodrigo de Toledo, don Tello de Palencia, don Rodrigo de Sigüenza, don Memendo de Osma y don Gerardo de Segovia. Y en esta misma iglesia, en su bóveda, fue suspendida encima del altar mayor la bandera que se tomó a los moros en la victoria de las Navas de Tolosa. Fin del capítulo 7.